y quiero hacer un pequeño recuento de lo que la semana pasada hemos leído, ¿vale? Y entonces, para nuestros nuevos hermanos que se están conectando y aquellos que van a verlo en diferido, recordar dónde lo hemos dejado. Estamos estudiando el propósito central de Elohim en su obra de restauración. Vimos que después de restaurar la tierra, Elohim tenía un objetivo principal y era obtener al hombre. En la lectura de la semana pasada, el siervo de Elohim, cuando estábamos leyendo sus escritos, nos reveló 3 verdades poderosas. La primera era que hubo un concilio, ¿lo recuerdas, no? Un concilio triuno. Antes de crear al hombre, nuestro Elohim triuno tuvo un concilio. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Yo voy a pedir por favor los hermanos que tienen el micrófono activado que por favor lo desactiven, porque si no me confundo de que quieren decir algo o es que están haciendo ruidito ahí porque se mueve el móvil. Entonces, esto nos enseña que el hombre no fue creado a la ligera. Su creación fue tan importante que el Elohim Padre, el Elohim Hijo y el Elohim Espíritu se pusieron de acuerdo para llevar a cabo esa tarea. El segundo punto que hemos visto la semana pasada fue que el hombre estaba como en el centro de la creación. Elohim no creó al hombre como una criatura más. Es la madurez de la vida. Si comparamos la creación con una reforma integral de un piso, por ejemplo, ahí dentro de mi tarea, Elohim primero puso las luces, el agua, las estructuras, el cielo y la tierra, ¿vale? Y luego al final trajo al hombre. El hombre es el dueño y habitante, el propósito de toda la obra. Todo el universo fue preparado para ti, hermano y hermana, que estás ahí del otro lado escuchando, en directo y allí en diferido. Así que a prestar atención a ese detalle no menor. El punto 3 que hemos visto la semana pasada es que el hombre es una vasija. El hombre fue creado a la imagen. La imagen nos hablaba de eso que sucede en nuestro interior. La mente, la voluntad, la emoción, a la imagen. Y luego a la semejanza, es decir, esa forma exterior que tenemos. Por lo tanto, el ministerio nos mostró que no somos un martillo o una herramienta, sino una vasija. Romanos capítulo 9, versículo 21. Somos como esa especie de mueble de cocina. La forma está ahí, pero el mueble está vacío. Fuimos hechos para que Cristo entre en nosotros y nos llene. Muy lindo. La porción que acabamos de leer nos explicó cómo Cristo entra y nos llena. Él no se queda estático. Él está obrando y obrando una transformación muy linda. Nuestras virtudes naturales como el amor, la paciencia, son como el grifo oxidado y gotean. Están ahí, pero fallan. La vida de Cristo entra y hace una reforma interior en nuestra alma, reemplazando ese grifo viejo por su propia realidad. Ahora vamos a continuar y vamos a ir a la meta de esta reforma divina. Veremos que esta transformación no se detiene en nuestra alma, sino que también alcanzará nuestro cuerpo, la fachada exterior del piso. Así que la lectura de hoy, vamos a adentrarnos a ella. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de algo que me haya dejado en el tintero de lo que hemos visto la semana pasada. Daré 3 segundos, como sabéis que suelo hacerlo, para ver si alguien quiere decir algo. Y si no, continúo con la lectura. Y 3, muy bien. Así que ahora estamos en el punto 6, ¿vale? Que era nuestro cuerpo será transfigurado a la semejanza del cuerpo glorioso de Cristo. Dice así lo que nuestro hermano escribió, ¿vale? Dice, fuimos hechos conforme a Cristo. Un día Cristo vino y tomó la semejanza de nuestra forma. Lo recibimos a Él y Él entró en nosotros. Este Cristo está ahora en nosotros y lleva a cabo la obra de transformación. No solo nos transformó a su imagen, sino también nos está transformando a su propia forma. Finalmente, Él vendrá
a fin de transfigurar nuestro cuerpo físico a la semejanza de su cuerpo glorioso. Y aquí tenemos una cita bíblica para hacer referencia a ella, que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 21, que dice, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea conforme al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. Con el tiempo seremos plena y completamente lo que Él es. Tenemos otra cita bíblica, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, la primera parte, dice, amados, ahora somos hijos de Elohim, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es Él, o como Él es. Cuando Él se mire a sí mismo, dirá, todos vosotros sois como yo. Cuando nos miremos, diremos al Señor Yeshua, todos somos como tú, y tú eres como nosotros. No habrá ninguna diferencia. Todos seremos como Cristo, y Cristo será idéntico a nosotros. Cristo y nosotros y Cristo, tendremos la misma imagen y la misma semejanza. Este era el propósito de Elohim al crear al hombre a sí mismo. En cierto sentido, la creación del hombre fue completada, pero el proceso de transformación continúa. Estamos ahora bajo el proceso de transformación, esperando su regreso. Hasta aquí la primera porción de la introducción. Yo quiero dejar unos segunditos por si alguien quiere mencionar algo de esto antes de entrarme en el siguiente tramo. Así que por favor, habla. Si quieres mencionar algo, compártelo, no te lo quedes. Hecho a tu imagen, un molde de anhelo. Vale, continúo, Entonces, recuerden de que la dinámica es, si tienes algo lo compartes, ¿vale? Lo digo por la hermana Mariana, si es que tiene algo ahí que compartirlo, puede hacer con total libertad. Nuestros hermanos que ya tienen aquí tiempito, saben que activan el micrófono y lo comparten, pero si hermana no estás en la dinámica, que lo sepas, ¿vale? Queremos que cada uno tenga la oportunidad de compartir. Ok, bueno, continúo con la lectura. Si no hay nada, no hay nada, ¿vale? Pero bueno, ahí nos quedamos atentos, tomamos nuestros apuntes. Dice el punto B, dice, con la semejanza exterior de Elohim. Dice, el hombre fue creado no solamente a la imagen interior de Elohim, sino también en semejanza exterior. Todas las demás cosas de la creación concuerdan con su propio género. Sin embargo, el hombre no fue creado conforme al género humano, sino a la semejanza de Elohim. Así como la imagen alude al ser interior de Elohim, la semejanza debe de referirse a la forma externa de Elohim. La relación entre Elohim y el hombre es un misterio. Por una parte, la Biblia dice que Elohim es invisible. Por otra, afirma que aún antes de la encarnación de Yeshua, Él apareció varias veces como hombre en el Antiguo Testamento. Varias veces Cristo apareció con cuerpo humano. Mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, vio 3 hombres que venían. ¿Lo recuerdan ahí en Génesis, capítulo 18, versículo 2? Dice así que alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones de pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la entrada de su tienda y se postró en tierra. ¿Sí? ¿Lo recuerdan, no? Así que el Señor y 2 ángeles le aparecieron. Abraham invitó a los 3 hombres a su tienda y les sirvió una buena comida. Todos comieron con él. Elohim comió con Abraham. Y ambos conversaron mucho. Esta es la razón por la cual a Abraham se le llama amigo de Elohim. Ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 23. Si leemos Génesis, capítulo 18, veremos que el relato de este pasaje trata de una comunión entre amigos. Elohim
era amigo de Abraham. Después de cierto tiempo, el Señor despidió a los dos ángeles y él permaneció con Abraham. Este estuvo delante del Señor como delante de un amigo. Ese era Cristo antes de su encarnación. A esto le llamamos teofanía. La segunda vez que Cristo apareció en forma de hombre fue en el caso de Jacob en Peniel. Un hombre vino para subyugar al fuerte Jacob. Ahí en Génesis capítulo 32, versículo 24, se registra este hecho y imagino que lo tenéis de memoria un poquitito por ahí. De hecho, era Elohim quien estaba luchando con Jacob. Elohim, en forma humana, estaba luchando con Jacob. Jacob era muy fuerte y Elohim no pudo subyugarlo hasta que le tocó el muslo y Jacob quedó cojo. Jacob le pidió que le declarara su nombre. Elohim le dijo que no le preguntara su nombre y que le dejara bendecirlo. Finalmente, Jacob se dio cuenta de que se había encontrado con Elohim cara a cara. Peniel significa la faz de Elohim. Elohim apareció como hombre allí, como un hombre verdadero. Si él no hubiera sido un hombre de verdad, ¿cómo habría podido luchar con Jacob? ¿Lo pilláis, no? En otra ocasión, en Josué capítulo 5, Elohim apareció con cuerpo humano. En esa oportunidad, Josué sentía la gran responsabilidad de vencer a Jericó. Posiblemente era el día siguiente que el ejército de Elohim saldría a combatir contra Jericó y Josué, su líder, sentía la carga de aquella batalla. Creo que él estaba considerando la situación por la tarde cuando de repente vio a un hombre. Josué le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El hombre le dijo: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Lo recuerdas en Josué capítulo 5, versículo 13 y versículo 14? Dice: el hombre dijo también a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Ahí en Josué capítulo 5, versículo 15. En ese lugar estaba Elohim. Todos estos casos nos muestran que el Señor Yeshua, antes de su encarnación, apareció varias veces en la forma corpórea de un hombre. Esto es realmente misterioso. El pasto, la hierba, los árboles no tenían ningún rostro. A partir de la vida animal hemos visto que los peces tienen rostro, pero no son muy parecidos al rostro humano. Luego vinieron las aves, el ganado y las bestias. Más tarde vino el hombre, cuyo rostro es muy parecido al de Elohim. Esto es un misterio. De todos modos, se nos dijo claramente que fuimos hechos a la imagen de Elohim. Esta es la razón por la cual tenemos sabiduría, voluntad y emociones, tal como Elohim, pero sin la realidad. Lo que tenemos es solo las expresiones. Necesitamos el contenido, ese guante que se llena, ¿sí? Ese guante vacío y ahora entra la mano. Lo recuerdan, ¿no? La analogía de la semana pasada. También tenemos una forma, la forma de la imagen, igual que una fotografía. Sin embargo, la fotografía carece de realidad. Cuando el hombre fue creado con la forma de Elohim, a su imagen, no tenía la realidad de Elohim. Después de ser creado, el hombre seguía necesitando recibir a Elohim. El hombre no tenía la realidad de Elohim ni su vida, aunque sí tenía la forma y la imagen de Elohim. El hombre fracasó. Entonces el Señor vino en forma de hombre. Él murió de esta forma y resucitó para elevar esta forma. Su muerte y resurrección nos permiten recibirlo fácilmente. Hemos recibido y obtenido esta vida divina. Y por dicha vida podemos tener la realidad de Elohim.
La vida divina obra ahora en nosotros para transformar nuestra vida vacía en la forma divina de realidad. En esto consiste la transformación. Finalmente seremos conformados a su imagen. La Biblia es la revelación de este misterio. Es muy importante, crucial y esencial que veamos la imagen de Elohim y su forma, en las cuales y conforme a las cuales fuimos creados. Todos debemos ver cómo Cristo fue esa imagen y cómo tomó forma de hombre para que lo recibamos a Él como vida y realidad nuestra. Finalmente, seremos mezclados, Él y nosotros, y llegaremos a ser uno. Seremos su apariencia y expresión. Él será nuestra realidad y contenido. Él y nosotros seremos uno. Él será como nosotros y nosotros seremos como Él. Entonces expresaremos a Elohim en todo el universo. Ahora podemos ver por qué Elohim creó los cielos y la tierra y por qué creó la vida humana. Este es el significado y el centro del universo. Si no vemos eso, no podemos entender cuál es el significado del universo ni para dónde vamos. Hoy en día conocemos el significado del universo y sabemos dónde estamos y a dónde vamos. Estamos aquí para expresar a Elohim y salimos a su encuentro para ser uno con Él. Cuando fuimos salvos, la vida divina que entró en nosotros era semejante al pasto. Creció hasta ser hierba y árbol, después creció hasta llegar a ser un plano de vida más elevado. Los peces, las aves, el ganado y la fiera. Podemos expresar a Elohim solo cuando alcanzamos la cima de la vida creada. Necesitamos la vida humana. Ezequiel capítulo 1 versículo 5 y versículo 10 y Apocalipsis capítulo 4 desde el versículo 6 al 7 nos revela que de los 9 aspectos de la vida descritos en Génesis capítulo 1, solo 4 son representados en la presencia de Elohim. El águila, el buey, el león, el hombre, estos 4 están en la presencia de Elohim y representan a todas las criaturas que se encuentran delante de Él. Ezequiel y Apocalipsis no mencionan el pasto, la hierba, los árboles, los peces, ni los reptiles. En la eternidad no habrá mar y por consiguiente no habrá peces. Ciertamente no habrá animales que se arrastren. Lo que estará representado en la presencia de Elohim será el hombre, el ganado, el león y el águila. Todos debemos crecer hasta llegar a ser al plano de la vida más elevada, es decir, el plano del ganado, el león, el águila. Debemos seguir adelante a la madurez de vida, que está representada por la vida humana. Esta vida es lo único que puede expresar a Elohim. Esta vida es lo único que puede tener dominio por Elohim. Esta es nuestra meta. Debemos crecer y debemos crecer cada vez más y pasar de la vida vegetal a la vida animal y de la vida animal a la vida humana. Yo mientras estoy leyendo, ¿vale? Mi mente va pensando un poco en los hermanos que oyen esto por primera vez, ¿no? Entonces tengo una doble función en mi mente ahora. Y me cuesta leer porque estoy un poco como preocupado, ¿no? Quienes oigan, si no han oído todo lo anterior, eso de pasto, de hierba, de árbol, de pez, de ave, animal, sonaría muy extraño. Pero es que la enseñanza que hemos recibido hasta esta oportunidad, recordemos que estamos en el mensaje número 6, es decir, hay 5 mensajes que hemos estado leyendo desde capítulo 1, versículo 1 de Génesis, hasta llegar a este capítulo y versículo. Por lo tanto, hay mucho contenido que el hermano fue avanzando, y al menos a mí, no sé a vosotros, digo a vosotros los que llevamos tiempito aquí, no sé a vosotros, pero a mí me abrió mucho el entendimiento. Hay conceptos que no los tenía entendido de esa manera.
y al leerlo y aprenderlo aquí del hermano Ni y del hermano Lee, Witness Lee y Watchman Nee, mi mente se abrió a una realidad que estaba escondida. Por eso es que me preocupa, vuelvo a mencionarlo, de cómo lo estarán recibiendo tú, hermano, que estás ahí escuchando esto en diferido, y tu hermana que estás aquí quizás por primera vez. Cómo lo estaremos recibiendo. Así que por favor, quienes están en directo y quieran comentarlo, puedan hacer comentario y abrir el micrófono. Diseñado tan solo para ti, mi Señor. No quiero estar hueco. Bueno, que yo, perdón, Sí, que yo María. no lo entiendo muy bien porque no lo seguí desde el principio, entonces, mira que estoy bueno, pero ya poco a poco pues me iré uniendo y pues y organizándome en cada estudio. Sí, hermana, no obstante, ¿tienes alguna pregunta puntual de esto que hemos leído? La podemos compartir, ¿vale? Hay hermanos que sí han estado desde el principio y lo podemos compartir como para que tampoco te pille tan tras juego. Imagínate por un instante que a un jugador de fútbol se lo ponga en un sitio que no conoce a sus jugadores. Estará muy perdido, pero si lo conoce un poquitito jugará mejor, ¿no? Entonces, claro. ¿tienes alguna pregunta, hermana, puntual? Claro, ¿me podrías indicar desde el principio, o sea, para más o menos analizarlo? Sí. ¿Cómo va? Hecho. Entonces, yo primero, antes de coger el micrófono por mi propia cuenta, quiero preguntar si hay algún hermano que pudiera ayudar a la hermana Mariana. Que active el micrófono y le explico un poquitito esto, de qué va eso de césped, eso de hierba, eso de árbol. Así que anímate, hermano. Así no lo tengo que hacer yo mismo, que me toca leer y explicarlo. Por lo tanto, tú que tienes un poquitito ahí de gavillas, compártelas. Hecho a tu imagen. Bueno, he cumplido, he dado la oportunidad. Hermana, mira, resulta de que el hermano aquí, el hermano Witness Lee, ¿vale? Él escribió todas estas enseñanzas. ¿Perdona? Perdón, ¿cuál es? Se llama Witness Lee. Yo, no obstante, después te lo voy a escribir y te voy a compartir el link que hay, que es el que leemos, ¿vale? Para que tú puedas leerlo si tienes tiempo y si quieres. Inclusive mismo tenemos las grabaciones estas en YouTube. Por lo tanto, también te voy a pasar los links, ¿vale? Por ejemplo, los últimos estudios que hemos hecho para que los puedas ir escuchando, ¿vale? Y los comentarios que se hacen, que son muy enriquecedores también. Entonces, este hermano se llama Witness Lee y Watchman Nee. Son dos hermanos chinos, ¿vale? Ellos escribieron mucho material, desde mi punto de vista, muy ricos espiritualmente, pero con diferencia, ¿vale? De lo que más o menos conocemos. Y ese es mi punto de vista. Hay quienes lo mismo dicen, bueno, esto es poquita cosa, porque tienen otros materiales, pero esto para mí fue muy bueno. Ok. Y entonces el hermano aquí, hemos cogido la enseñanza de Génesis, motivados por los hermanos de Perú, Angie y Jorge, que me motivaron a leerlo. Y me he encontrado con cosas que dije, espérate, esto es muy interesante como para que lo ignoremos. Y entonces empezamos a leerlo. Cuando lo empezamos a leer, tiene un punto de vista el hermano Witness Lee, ¿vale? Juntamente con muchas enseñanzas que el hermano Watchman Nee han hecho. Y entonces lo aunan dentro de las enseñanzas. Y de manera ordenada, cogen Génesis 1, versículo 1. Génesis 1, versículo 2, y así texto a texto van avanzando. Llega un momento en el que, después de haber recibido mucha cosa, ahora está comentando esto del césped, ¿vale? Entonces cuando el Señor hace la creación, crea primero las lumbreras, la mayor, la menor, las estrellas, luego genera la vida. Cuando empieza a generar la vida, el primer proceso de vida es el césped. Luego las hierbas. Esto lo vemos así relatado en la Escritura. Luego vemos los árboles. Luego vemos que crean los peces del mar. Luego vemos que crean las aves de los cielos.
Luego crea las bestias de la tierra. Y luego crea al hombre. Bueno, en todo este proceso de creación, el hermano dice, espérate, aquí hay algo que debemos aplicarlo a nuestra vida. Es como cuando Cristo te ha encontrado a ti, hermana mía Mariana, hace años. Cristo viene a tu vida y tú eres impresionada por Él. Y tú dices, aleluya, Dios es real. Pues vamos, que me lo han contado, pero es que lo estoy experimentando. Y entonces esa primera vida que tienes se asemeja a la vida de césped. Porque si bien tienes la vida divina en plenitud, todavía tu manera de operar, de ser de bendición para otro o para el cuerpo de Cristo, no está madura. Es decir, necesitamos transitar. Quizás hoy miras un poco hacia atrás y dices, jolines, sí, es verdad, porque hace tantos años atrás no era quizás lo lista que soy ahora en la fe. Es decir, quizás quería bendecir a otro, pero no conocía las escrituras, no conocía tanto al Señor, etcétera, etcétera. Entonces fuiste avanzando y esa vida de avance, de progreso, se equipara a que de césped, que si bien tienes vida, pero estás tiesa y quieta, no puedes avanzar, pasas a la vida de hierba. Sí, bueno, una hierba es más útil que un césped, porque bueno, una hierba te puede hacer una infusión, pero luego avanzas más y te conviertes en una especie de vida de árbol, que ahora no solamente te haces una infusión, sino que das de comer, fibra. Imagínate una manzana, una pera, una uva, qué sé yo, frutos, ¿no? Y es más, eres de bendición para los animales que reposan debajo tuyo para la sombra, etcétera, que es más útil, me refiero. Pero no queda ahí, porque sigue avanzando. Luego coge una vida de ave. Ahora puedes volar, vienen problemas a tu vida. Y si bien antes cuando eras una forma de árbol tenías un problema, venían, te cortabas una rama y te quedabas ahí, no podías hacer más que recibir el golpe. Ahora en la vida de ave puedes volar a las alturas y encontrarte con el Señor y que te da fuerzas. ¿No? Un poco como que lo va conectando en las enseñanzas. Y nos enseñaba... El crecimiento, ¿no, mi hermano? El crecimiento poco a poco como un niño, ¿no? Exacto. Que va creciendo. Exacto. De eso está hablando. Hasta el punto de que hoy nos hemos encontrado en el avance del estudio, en el que ahora Cristo, de una forma más expresiva, va a tomar nuestro cuerpo, que es lo que nos viene enseñando. Y vamos a hacer la imagen pura y dura, ¿no? Que nos resucitará, va a transformar nuestro cuerpo mortal. Este cuerpo mortal que tenemos, que hoy estamos un poquitito más mayores de hace 30 años atrás, por ejemplo en mi caso, ¿no? Estoy más mayor, pero me voy envejeciendo, normal, voy teniendo menos resistencia física, etcétera, al punto de que, bueno, terminaré muriendo. Bueno, ese cuerpo será glorificado. Eso es lo que nos está enseñando el día de hoy, ¿vale? Así que, ¿responde a tu pregunta, hermana? Sí, amén, mi hermano, satisfecha. Vale, genial. Entonces, seguimos avanzando. Si hay algún hermano que quiere comentar algo que me he dejado en el tintero para ayudar a nuestra hermana, por favor activa tu micrófono y haz tu comentario. Tendré 3 segundos de silencio para que tú puedas abrir tu micrófono y comentar, ¿vale? Si no, continúo con la lectura. Con forma de amarte, con forma de ver. Ahí está la hermana Wendy, muchas gracias, hermana, comparte. Cuando dice que el hombre tiene la vida más elevada, creo que se refiere a que Dios nos ha creado, ¿no?, con un espíritu, alma y cuerpo, a diferencia, digamos, del animal, que solo tiene alma y cuerpo. Entonces Dios nos ha creado con esa diferencia al ser humano, y ahora Él puede unirse con nuestro espíritu, ¿no? Y por eso también los espíritus malignos quieren seguirnos, ¿no? O sea, quieren distraernos con las cosas, ya sea con el mundo, la riqueza o los quehaceres. No quiere que el hombre llegue al pleno conocimiento de Dios,
porque no hay perdón para ellos, pero sí hay perdón para el hombre en Cristo, ¿no? Por la sangre de Cristo. Eso quería comentar, no sé, se me vino. Muy bien, muy buen punto. No sé qué te parece, hermana, esto que acaba de comentar la hermana Wendy. Sí, mira, muy bonito que el Señor nos ha llamado para escudriñar la Biblia, y porque solamente ese es el manual en el cual nos basamos, porque esa es nuestra guía, ¿no? Para poder crecer y conectarnos con Él, para poder avanzar y también para poder guerrear, ¿no? Porque estamos en este mundo, dice, no es lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades que están en las regiones celestes. Entonces, Señor nos da el armamento por medio de su palabra para poder derribar fortalezas. Entonces, sí, muy bonito la palabra de Dios para guía a donde nos quiere llevar, porque a veces cuando nos manejamos por nuestros propios impulsos no avanzamos, pero cuando nos manejamos guiados por el Señor crecemos espiritualmente, ¿no? Y como dice, estamos estudiando desde el principio, para llegar a un final feliz de victoria, en el cual podemos, como dice la hermana, derribar fortalezas. Estamos viviendo tiempos difíciles que es sí o sí debemos escudriñar la palabra. Sí. Amén, mi hermano. Sí. A mí me hace mucha también realidad, ¿no? De que esto que menciona la hermana Wendy, Lucifer, sus entidades espirituales que le han seguido y que están en los aires, ellos están en los aires. Creo que hay veces que me da la sensación a mí que ignoramos esto. A mí me da la sensación. A veces a mí me pasa también que lo ignoro, me olvido. Pero ellos están en los aires. Son de esos testigos que habla Pablo, ¿sí? Teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, esa nube de testigos son las entidades espirituales. Tenemos la idea en nuestra mente de que ellos están en el infierno, se están quemando, y de vez en cuando salen a darse un poquito de fiesta aquí al plano terrenal, y bueno, le dejan salir por un instante, y salen de vacaciones y se van. No, ellos están en los aires. Las Escrituras dicen que son el príncipe del aire y la potestad del aire, ¿sí? Donde están Efesios, ¿no? Principado, potestades, huestes espirituales de maldad en los lugares, en las regiones celestes. Están ahí, ¿sí? Entonces, a mí me hace en mi mente esa realidad. Y ellos nos están observando. En el proceso de observarnos, se dan cuenta de que tiene una hermana Mariana, de que tiene una hermana Angie, de que hay una hermana Wendy, aquí Silvana, lo que estamos hoy aquí, y tantos otros hermanos. Son conscientes de esa realidad. Entonces dice, espérate, los tenemos ahí abajo. Elohim mismo se está manifestando en su vida a través de Cristo. Si dejamos libremente de que ellos puedan expresar a Cristo, vamos a perder nuestro reino. El príncipe de este mundo es Satanás. Es el príncipe de este mundo. Ahora mismo él está operando aquí. Él es el príncipe. Él está operando. Él tiene la rienda del caballo, como decimos los argentinos. Él tiene la rienda. Él lo lleva para donde quiere. Pero claro, en este plano terrenal ahora están los creyentes en Cristo. Si a estos creyentes en Cristo podemos adormecerlos, podemos llegar a distraerlos, podemos hacer que tengan otras prioridades, quizás ese grado de distracción los hagamos tontos, serán torpes, serán unos idiotas aquí en la tierra. Genial, porque si los mantenemos en esa tesitura, en esa postura, no tendrán ganas de hablar de Cristo para que otro sea despertado.
o para que la iglesia tome poder, tome autoridad. Vamos a intentar distraerlos. Porque fíjate, esta gente, digo yo, este es mi pensamiento, ¿vale? Que les estoy compartiendo. Esta gente, dirán los espíritus malignos, tienen a Cristo en su vida. Dios les perdona los pecados. A nosotros no. Entonces vamos a hacer una cosa, que tengan al Espíritu Santo, pero vamos a distraerle con los placeres de la tierra. Que ahora estén detrás de un móvil, por ejemplo, un ejemplo que tengo. Detrás de un móvil, para que ellos ahora salgan a trabajar y tengan más respeto al jefe y que no falten al trabajo, que sus prioridades, etcétera, porque quiera un móvil, o quiera una casa, o quiera irse de vacaciones, o quiera tener el coche y la moto, o otra cosa. Dice, bueno, eso es muy terrenal, porque hay cristianos que se dan cuenta que todo esto es muy terrenal. Bueno, no te preocupes, vamos a armar religiones. Lo pillas, hermano, lo pillas, hermana, lo torcida que es la mente de Satanás. Vamos a dejarle que ahora hagan religiones, que ellos mismos ahora observen algo, algún detalle, y ellos se crean que Dios les está llamando, pero siguen obedeciéndonos a nosotros. Y en la medida en la que ellos obedezcan a nuestra voz, aunque sea bueno, nosotros podemos guiarle por un camino torcido, que no será el de Elohim. Por eso tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia. De ahí la importancia que a mí me llama, a mí me llama, ojo, todo esto es idea mía, hermano, es mi preocupación. El otro día vine de una reunión y estaba muy emocionado de la reunión y de corazón te lo digo, hermano, te lo digo, hermana. Me puse a llorar aquí en la oficina mía, estuve llorando un rato largo, viene mi esposa, que está aquí presente, me dice, ¿qué pasa? Y me empieza a acariciar, ya sabes, ¿viste? Cuando me pongo así, el Señor toca mi corazón. Y es un quebrantamiento interno, porque uno ve la obra del Señor y uno percibe eso de que las entidades espirituales quieren destruir, nos quieren distraer, quieren que nosotros observemos otra cosa, que parece bueno, que es lindo, que habla de Dios, expresa a Dios, pero no es la voz de Elohim en la comunidad. Hay otros intereses, hay otras intenciones ahí que se dejan de ver. Entonces, hermano, hermana, que estás aquí, tú, hermano, hermana, que estás ahí en diferido, aquello que estás haciendo, aquello que crees que tiene un buen aporte, ¿realmente Elohim te lo dijo? ¿O vas tras una zanahoria que no es de Elohim? Lo dejo ahí para que podamos meditar. Quiero compartirles una canción, entre tanto he mencionado esto. Haré un poquito de pausa de mi voz para tomarme un mate y así mojo mi garganta. Pero les voy a compartir una canción, así que si tienes algo que compartir después de la canción, por favor te daré lugar, lo compartes y de esta manera escuchamos una canción muy linda que tenemos por aquí. Mira que hoy te he llamado, en mis manos te he formado, para arrancar lo que no es verdad. Sobre montes y llanuras, en la tormenta y la luna, para plantar un nuevo despertar. Sobre naciones, sobre reinos, derribarás todo lo viejo, edificarás sueños nuevos, plantarás vida en los desiertos.
de ruina y polvo frío, donde el viento canta al vacío. Tu voz será un faro al caminar, para destruir las cadenas, las sombras que el alma envenenan, y abrir caminos hacia la libertad. Sobre naciones, sobre reinos, derribarás todo lo viejo, edificarás sueños nuevos, plantarás vida en los desiertos. Amén, aquí continuamos. Ok, ¿alguien quiere compartir algo? Puedas hacerlo con total libertad, hermano, hermana. Amén. Mira, mi hermano, yo Sí. creo que el Señor nos da discernimiento para discernir el que es cristiano y el que no también, porque la palabra de Dios dice que cómo conoceréis al hermano o al cristiano, dice la palabra de Dios, por sus frutos. Entonces, cuán importante es dar un buen testimonio al hermano y a todos, ¿no? Para que no solo al hermano, sino a las personas que nos ven, que hablamos de la palabra de Dios. Y a veces, ¿qué pasa? Que nosotros hablamos muy bonito, pero ¿qué pasa? Que nuestros frutos no demuestran de lo que hablamos. Y cuán importante es, demostrar lo que hablamos, porque más que las palabras es nuestro mismo testimonio, ¿no? Sí. Y que el Señor nos ayude cada vez más, porque somos carne, ¿no? Y siempre a veces fallamos, pero entre más, crezcamos en la palabra, que aprendamos a ser obedientes a su palabra, porque ahí daremos buenos frutos. Y yo quisiera, mi hermano, leerle sobre Efesios 6:10, nos habla sobre la armadura. Amén. Y permítame leerle, mi hermano, ¿vale? Sí, por favor. Dice la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el perdón, y en el poder de su fuerza. Vestíos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, amén.
Amén. Amén. Mira que muy bonito este versículo nos habla de que debemos de estar revestidos con el escudo de la fe, porque no es lucha contra carne ni sangre. Entonces solamente el Señor nos puede ayudar a vencer y principalmente dice, sobre todo dice, revestidos del escudo de la fe. ¿Y qué es la fe? Creerle al Señor lo que no se ve, creer que es, y entonces ahí podamos, o sea, solamente creer en su palabra, creer en que Dios está con nosotros, creer en que Dios lucha con nosotros. Él es nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios. Entonces, mira cuán importante es estar revestidos con la armadura de Cristo, que es su bendita palabra, con el cual podemos luchar, porque dice la palabra tiene poder, ¿no? Entonces, con la palabra, porque cuando le tentaron a Jesús por medio de la palabra, el Señor se defendió, ¿no? Entonces, cuán importante es saber la palabra de Dios para en momentos difíciles que nos quieran atacar, porque el enemigo se presenta no solamente así como de decir un diablo, ¿no? Sino se presenta en medio de personas, en medio de situaciones. Entonces, cuán importante es escudriñar la palabra para poder destruir toda fortaleza que el enemigo nos ponga. Amén, mi hermano. Amén, hermana. Sí, muy interesante. Muchas gracias por compartirlo, hermana. Ok, continuamos, ¿vale? Palabra adicional, vale. Dice, usted ya ha... Bueno, ¿hay algún hermano que quiera comentar algo? Por favor, activa tu micrófono. Nuevamente, 3 segundos de silencio, ¿vale? Y si no, continúo con la lectura. La realidad en lo que fui concebido. Y 3. Ok, gracias. Dice, usted ya ha escuchado todas las verdades bíblicas. Fueron sembradas en Génesis, particularmente en el capítulo 1. Como vimos, Génesis 1 habla de la luz y esta luz se desarrolla en toda la Biblia. Vimos la luz del primer día, las lumbreras del cuarto día y el desarrollo de estas hasta el final de la Biblia, donde leemos en los últimos 2 capítulos, no habrá noche, finalmente, Elohim mismo será la luz para sus redimidos. Nosotros, los redimidos que estaremos en la Jerusalén, en la Nueva Jerusalén, no necesitaremos el sol, la luna, ni ninguna otra fuente de luz. Elohim mismo será la luz. Por consiguiente, la semilla de luz sembrada en Génesis capítulo 1 se desarrolló plenamente en Apocalipsis capítulo 22. Según el mismo principio, tenemos la palabra imagen. Elohim hizo al hombre a su propia imagen. La imagen de Elohim lo expresa a él. Expresar a Elohim no es más que manifestar su gloria. Esta pequeña palabra imagen se desarrolla continuamente hasta ser la Nueva Jerusalén al final de la Biblia. La ciudad entera tiene la apariencia de jaspe. Apocalipsis capítulo 21, versículo 11. Si usted lee Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, verá que el que se sienta en el trono es semejante al jaspe. La apariencia de Elohim es como jaspe. Por último, toda la ciudad, la Nueva Jerusalén, estará construida de jaspe. El muro de la ciudad también estará construido de jaspe. Apocalipsis capítulo 21, versículo 18, la primera parte del versículo lo menciona. Dice, desde todos los ángulos, todas las perspectivas y todos los lados, la Nueva Jerusalén tiene la apariencia de Elohim. Esta es la expresión de la imagen de Elohim.
Esta madrugada, mientras orábamos y leíamos, el hermano Al está hablando de un hermano, ¿vale? De un hermano. Quiero contextualizarlo porque si no, no nos vamos a enterar. El hermano Al me preguntó acerca de los 4 seres vivientes de Ezequiel capítulo 1, versículo 5 y versículo 10. Y también me preguntó de Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 y 7. En Ezequiel, cada uno de estos seres tiene 4 rostros. El rostro frontal es humano. El rostro posterior es de águila. El rostro lateral derecho es de león. Y el rostro lateral izquierdo es de buey. Sin embargo, si seguimos adelante y pasamos de Ezequiel al capítulo 4 de Apocalipsis, veremos una pequeña diferencia. Allí, cada uno de los 4 seres tiene un solo rostro. Y el primero no es de hombre, sino de león. El segundo no es de buey, sino de becerro. Conocemos la diferencia entre un buey y un becerro. Un buey tiene más edad. Esto es extraño. En mi opinión, en Ezequiel, el buey debiera ser un becerro. Y en Apocalipsis, el becerro debería ser un buey. Primero el más joven, luego el mayor. No obstante, la Biblia menciona primero el mayor y luego el menor. Primero el buey, luego el becerro. Les aseguro que nosotros los cristianos no vamos a envejecer, sino a rejuvenecer. Cuanto más crezcamos, más joven seremos. En Apocalipsis viene primero el león, luego el becerro. En tercer lugar, el hombre. Y el cuarto lugar, el águila. El hermano Al me preguntó por qué había esta diferencia entre Ezequiel y Apocalipsis. Esta es la razón. El orden de los seres vivientes de Apocalipsis concuerda con el orden de los 4 evangelios. En Mateo tenemos al león, o sea, el rey. En Marcos tenemos el siervo, el esclavo, es decir, el becerro. En Lucas tenemos al hombre. En Juan tenemos a Elohim, el águila, que se remonta a las alturas. ¿Qué significa esto? En realidad, los 4 seres vivientes de Ezequiel eran la manifestación de la gloria de Elohim. En la conferencia que tuvimos sobre Ezequiel, abarcamos Ezequiel 1 y vimos cómo los 4 seres vivientes eran la manifestación de la gloria de Elohim. ¿Y qué es la gloria de Elohim? Es cierto, cuando la gloria de Elohim es expresada, es Cristo. Pero observe la diferencia. En Ezequiel, los 4 seres vivientes eran la manifestación de la gloria de Elohim. En Apocalipsis, los 4 seres vivientes son la expresión de Cristo mismo. Se ha producido una mejoría, pues se ha pasado de la gloria de Elohim a Cristo mismo. Por lo tanto, en Apocalipsis, la apariencia de los 4 seres vivientes concuerda exactamente con los 4 evangelios. Esto significa que los 4 seres vivientes de Apocalipsis son simplemente la expresión de Cristo. No estoy diciendo que sean Cristo, no lo son, pero sí lo expresan a Él. Expresan lo que Cristo es. Cristo se representa en 4 aspectos: como rey, como esclavo, como hombre y como Elohim mismo. Cristo lleva estos 4 aspectos y este Cristo necesita una expresión en su creación. Así que en este universo existen 4 seres vivientes, los cuales representan todas las claves de vida de todos los niveles para expresar a Cristo. Todo lo que representa Génesis capítulo 1 es Cristo, con excepción de las tinieblas, las aguas de muerte y los animales que se arrastran. El Espíritu vino a cernerse, a
a ponerse encima. Esto es Cristo. Cristo es el Espíritu. Cristo también es la palabra. Cristo es la luz. Sin lugar a duda, Cristo es el aire. El Espíritu es Cristo y la palabra es Cristo. La luz es Cristo y el aire es Cristo. La tierra seca es Cristo. El pasto es Cristo, porque Cristo es nuestro pasto verde. Las hierbas son Cristo. Cristo es el maíz, el trigo, la flor de aleña y toda clase de hierba hermosa. Todos los árboles son Cristo. Cristo es el olivo, la higuera, la vid, el árbol de vida. Y los peces son Cristo. Cristo alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. La mayoría de los cristianos solo prestan atención a los 5 panes y se olvidan de los 2 peces. Sin embargo, Cristo no solo es los 5 panes, sino también los 2 peces. Algo que procede de las aguas de muerte para alimentarnos. Cristo es las aves. Él es el águila. Éxodo capítulo 19 versículo 4 revela que Cristo fue la gran águila que llevó a los israelitas sobre sus hombros. Cuando la gran águila, Él liberó a su pueblo de Egipto. En cierta ocasión Cristo dijo que Él era una gallina. Al final de Mateo capítulo 23, en el versículo 37 por allí, Cristo dijo: soy una gallina. Quiero reunirlos a todos vosotros bajo mis alas, pero vosotros no queréis venir a mí. Fin del texto bíblico. Cristo es el ganado, el buey, el becerro, la vaca, la oveja, el cordero. Cristo también es un león, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Finalmente, Cristo es el hombre, el verdadero Adán. Cristo también es el sol, la estrella de la mañana y la verdadera fuente de luz de la luna. En el capítulo 1 de Génesis, todo es Cristo y Cristo lo es todo. Si usted solo disfruta a Cristo como el pasto, no está cualificado para expresarlo. Si lo disfruta como la hierba y como los árboles, todavía no está cualificado. Aun cuando usted lo disfrute como el pez, no está cualificado. Aunque quizás disfrute mucho a Cristo, aún así no está cualificado para expresarlo. Usted debe avanzar y pasar de todos esos niveles de vida al nivel de vida de las aves. Entonces empieza a estar calificado para expresar a Cristo. La vida de las aves constituye una de las 4 categorías de la vida representadas delante del trono de Elohim, como ya lo mencionamos hace un instante. Entre las 9 categorías de vida de Génesis capítulo 1, solo 4 están representadas delante del trono de Elohim. Así que permítame darle nuevamente las 9 categorías. El pasto, las hierbas, los árboles, los peces, las aves, el ganado, la fiera, los animales que se arrastran y el hombre. Entre las 9 categorías, solo 4, las aves, el ganado, las fieras y el hombre, están calificadas para expresar a Cristo. El pasto no está calificado. Es bueno, pero es una clase de vida inferior. Ni las hierbas, ni los árboles, ni los peces están calificados. Por supuesto, todos los animales rastreros son dejados fuera por la eternidad. Van al lago de fuego. Solo las aves, el ganado, las fieras y el hombre tienen un rostro distinguible. El rostro de usted es la apariencia exterior de su ser interior. Lo que usted es interiormente se expresa exteriormente en su rostro. Como lo mencionamos antes, ni el pasto, ni las hierbas, ni los árboles tienen el rostro. Los peces tienen rostro, pero su rostro no es distintivo. Los peces tampoco tienen cuello. Necesitan un cuello más largo para que nuestro rostro sea más distintivo. Entre estas 9 categorías, solo 4 tienen una cara distinguible. Y de estas 4, el rostro humano es el mejor y más elevado y el más distinguible. Compare su rostro con el rostro de un águila, de un becerro, de un buey. Se dará cuenta de que su rostro es mucho más distinguible. ¿Por qué? Porque la vida humana
es muy distinta a la vida de las aves, de los becerros y de las fieras. En conformidad con la economía de Elohim, Cristo tiene 4 aspectos. Él es un hombre, pero sirve a la gente como un becerro. Él es un hombre, pero pelea la batalla, ejerce control y tiene dominio como el león. Él es un hombre, pero puede volar lejos y elevarse como un águila. Necesitamos la vida humana para expresar a Cristo y también necesitamos la vida del becerro, del león y del águila. Cuando tenemos estas 4, podemos expresar plenamente a Cristo. Ahora podemos ver que la pequeña palabra imagen, que aparece en Génesis capítulo 1, ha experimentado un gran desarrollo. No solo vemos los 4 seres vivientes que expresan a Cristo en 4 aspectos, sino que finalmente tenemos la Nueva Jerusalén, la ciudad elevada que tiene la imagen de Elohim y expresa a Cristo. Elohim es semejante al jaspe y la apariencia de la Nueva Jerusalén también es como jaspe, igual que la apariencia de Elohim. Este es el cumplimiento de Génesis capítulo 1, versículo 26. Así que ¡aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, hermano. No sé cómo has quedado tú, pero yo he quedado increíble. Es increíble. Así que si quieres compartir algo, hazlo. Sí. Disculpa que te moleste, que yo ya salgo a trabajar. Que tengas un gran día de trabajo, hermana, perdona. Sí. Sí, no. O sea que por eso el tiempo que ya salgo a trabajar, entonces ya me despido. Que tengas un buen día, el Señor bendiga tu vida, salúdamelo a Julio. Vale. Bendición, y que seas de bendición donde estás, expresando a Cristo, amén, como sé que lo haces, hermana. Amén, bendiciones mi hermano, que Dios les bendiga. Amén, bendiciones. Así que hermano, hermana que estás ahí del otro lado, por favor activa tu micrófono si quieres mencionar algo de todo esto último que hemos leído, porque aquí se ha acabado el capítulo, así que no vamos a empezar el otro capítulo, ¿vale? Aun cuando queda una horita todavía por delante, bueno, menos de una hora, lo podemos dejar aquí y si quieres compartir algo, hazlo. Activa tu micrófono. Bendiciones, hermanos de Perú. Hola, hermanos. Bendiciones, hermano Jorge. Bendiciones, hermanos. Es bonito, ¿no? Como va dando forma, a pesar de que, como va dando forma la creación, de que solamente es expresión de Cristo en el Génesis, y que es como lo decíamos la semana pasada, es una escalera, o sea, estamos formando los peldaños y viendo que es el caminar hacia la imagen, hacia ahora la formación, el cuerpo que tenemos nosotros, porque está hablando de que la expresión en el rostro, o sea, la cara, los animales que tienen cara, son los que llevan esa expresión de Cristo. Entonces, como lo decía la hermana Wendy también, solamente nosotros podemos llevar esa expresión. Y es maravilloso, o sea, es maravilloso como con la revelación de los hermanos va dándonos luz. Tremendo, hermano, es increíble. Y digo yo, vuelvo a incidir en lo que mencionamos hace un rato atrás, ¿vale? De cómo las entidades espirituales que también tienen mente, porque ellos piensan, tienen sentimientos, tienen emociones y tienen voluntad, cómo están viendo todo esto que sucede con el ser humano. Entonces ellos están viendo, están observando. Y el privilegio que tenemos nosotros frente a la eternidad, ¿no? Tampoco quitarnos de la mente, del escenario, de la ecuación, la eternidad, que todo lo que hacemos hoy día y tenemos oportunidad de hacer repercute en la eternidad, tendrá una consecuencia en la eternidad, y para aprovecharlo, ¿no? Sí, así es, como usted mismo dijo, también fue de mucha luz,
cómo los seres, las entidades espirituales pueden ver que nosotros sí tenemos esa salvación que ellos no tienen, o esta oportunidad que ellos ya perdieron. Sí, sí, Entonces, de todas formas quieren quitarla, que de todas maneras hacen todos los intentos. Y bueno, ahí es donde viene la desmoralización, viene el desánimo muchas veces, y no todo el mundo lo sabe afrontar de la misma manera. sí, sí, Pero sí. en este caminar como cuerpo de Cristo, hermano, que podemos encontrar luz y seguir caminando con firmeza hacia el objetivo, Sí, como sí, decía sí. Pablo. Sí, sí. Me hace también mucho ruido, ¿no? Porque en la medida en la que gana terreno y oportunidad las entidades espirituales de distraernos, porque no nos pueden sacar la vida eterna, no, tampoco nos pueden sacar el que Cristo tenga la intención de perdonarnos los pecados, no pueden sacar ellos no pueden obstruir eso que nace en el corazón de Elohim, pero sí pueden distraernos, pueden hacernos perder el tiempo, el que nosotros nos enfoquemos en cosas que son totalmente irrelevantes comparado con Cristo. Es decir que nos enfocamos en cosas terrenales, ¿no? Ahí viene a mi mente el texto bíblico: buscad primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Y entonces ellos pretenden de que la añadidura sea lo más objetivo para el ser humano, ya sea el cristiano, porque es el cristiano el que representa a Cristo, que la añadidura sea el primer objetivo. Y luego lo vestimos un poco como que, bueno, para que no se den cuenta de que realmente están equivocándose y están pecando, queriendo aquello. Vamos a pintarle un poquitito aquí de blanco y le ponemos de que lea un poco la Biblia, de que, qué sé yo, tenga una actitud un poco religiosa en un centro cívico, cultural o religioso, asistiendo. Y quizás también le dejamos cantar algunas canciones. No le cortemos todo porque si no se va a dar cuenta de que somos nosotros. Entonces dentro de ese mejunje desorienta al creyente, desorienta a la persona que es creyente, pero que aún está en el mundo y que no sabe que es creyente. Totalmente desorientada, para que el creyente, que sí sabe que es creyente, no le hable al que no sabe que es creyente. Y entonces lo mantiene a la sociedad anestesiada, un plan macabro. No sé, a mí se me hace muy real esto, muy evidente, y se me pone muy de manifiesto y digo, qué sinvergüenza que son. Bueno, está bien, qué lindo, ¿no? Francis, sos muy listo, te has dado cuenta, pero ahora ¿qué hace Francis? ¿Se queda con esa realidad y solo reniega de los demás? ¿O va a hacer algo para contrarrestarlo de manera eficiente, como decía la hermana Mariana, mostrar frutos? No que mi fruto quiero llevártelo a la cara, mira lo que hago. No, cierra el pico, no cuente a nadie lo que haces, porque a nadie le interesa. Es más, si lo contás, esa va a ser tu paga, ¿no? Más vale hazlo en silencio y el Señor que te ve en silencio te recompensará en público. Pero me refiero de que esas entidades espirituales sí te están viendo. Y a ellos les perjudicarás cuando hagas cosas en pro de Cristo. Habrá almas que serán salvadas. Ayer lo hablábamos con los chicos aquí en casa. Y le decía, cada cosa que hagamos nosotros y que lleve a Cristo delante, repercute en las entidades espirituales. Repercute, ellos son dañados, ellos te odian. Y tomábamos como ejemplo, si venía un amiguito y te rompía algo, cómo te ibas a sentir. Bueno, eso mismo está sucediendo en los lugares celestiales, en los lugares, en los aires, cuando nosotros llevamos algo de Cristo. Imagínate regalar una Biblia a alguien y que depositas en ese hogar la palabra de Dios. El que se acerque a esa Biblia va a ser tocado. Es imposible que no sea tocado de una o de otra manera. Sí, hermano, sí, así es. Y también en el mismo sentido, tenía dos puntos. El primero era, las personas, la humanidad que vive pensando todavía en calentar un banco, como lo hablábamos hace muchas llamadas atrás, calentando un banco un domingo, o los que siguen la doctrina también del sábado, pensando que hacen algo para su vida y realmente, o sea, es
es el mismo hermano Ni lo dijo, o sea, más daño ha hecho un evangelio equivocado que el propio error, mantenerte en el mundo, o que no hacer nada. O sea, hace más daño mantener un evangelio equivocado. Sí, porque sí, es la claro. verdad, o sea, mantiene a las personas pensando en que está persiguiendo algo que no está llegando, que no se trata de alcanzar metas, se trata de expresar a Cristo. Y es allí el verdadero trabajo, ¿no? El segundo punto era ver cómo, claro, cuando la misma Biblia nos habla, o ver expresiones de David, por ejemplo, en donde ellos en ese tiempo, seguramente me remonto a Jerusalén en esa época, en donde su principal labor era amar, conocer a Elohim, conocer a Dios. Y vivían para eso, anhelaban eso, conocer a Dios, que Dios, poder conocerlo, como lo mencionaba hace un momento en la lectura, en donde Abraham, siendo amigo, habla que era amigo directamente de Elohim. Entonces, la humanidad en ese tiempo y en esa localidad específicamente del mundo estaba enfocada completamente a buscar a Dios. Pero las entidades malignas, obviamente, como han hecho que todo el mundo, y ya no solamente allí, ya no esté en búsqueda de esa meta, pero como para ellos era una prioridad. O sea, hasta para el mismo, de alguna manera equivocada, los judíos lo buscaban sin cesar. Sí. Wow, gracias, hermano. Sí. Bueno, ahí está el desafío hacia nosotros, y una pregunta que nace, ¿no?, de todo esto, al menos a mí, es qué podríamos hacer hoy para... Bueno, vosotros allí estáis para descansar, ¿no? Pero bueno, para vosotros es mañana, para nosotros es hoy. ¿Qué podemos hacer hoy para que esa expresión de Cristo sea una realidad? Y no tan solamente algo que conocemos que está mal que lo hagan y está bien que lo hiciéramos, sino en algo que quiero hacerlo así. Hermana Wendy, porfa, aquí comenta. Mientras hablaban, se me vino ese versículo de Efesios 3:10, donde dice: para que la multiforme sabiduría de Dios pueda dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales. Entonces, como no, nosotros como teniendo ese tesoro, ¿no?, este recipiente tiene que vaciarse de nosotros mismos para que seamos llenos de Cristo y poder expresarle, ¿no? Porque nosotros mismos no podemos. Y yo la otra vez el Señor me hacía ver el Cristo corporativo, ¿no? Como los espíritus malignos los están cegando a estos hermanos que han creído en Cristo, han empezado por la fe, pero se han ido por la carne, ¿no? Sí. Entonces, ellos ven como Dios me salvó, es mi Dios, es mi Padre, y no ven como Jesús oró, ¿no? Padre nuestro. Y Dios está edificando su iglesia, somos un cuerpo corporativo, Cristo como la cabeza. Sí. Es algo orgánico, así como Pablo daba ejemplo, ¿no? En Romanos 12, creo, 4, da un ejemplo de un cuerpo. Dice que así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo. Sí. Menos así lo dice. Sí, pero wow. Como el Señor nos hace ver, que nos hace despertar, que no es nosotros, o sea, me escogió Dios me escogió antes, no, Dios nos escogió en Cristo. Exacto, sí, muy bien. Nos perdonó en Cristo. Otras personas, por ejemplo, dicen, hace la oración, ¿no? Y acepto a Cristo en mi corazón, y te hacen repetir, y cuando dicen que
nosotros somos aceptos en el amado, en Cristo somos aceptos. Dios nos aceptó en Cristo, nos amó en Cristo antes, cuando Cristo fue escogido. Por eso habla mucho del Adán orgánico o corporativo, ¿no? Y del Cristo resucitado. Entonces, ya nos hace ver esa visión, oramos así como Jesús, ¿no? Padre nuestro, oramos por los hermanos, porque donde sea, donde estemos, dice que pasamos las mismas padecimientos, porque Sí. Cristo no solo nos ha heredado las riquezas espirituales, sino nos ha hecho participantes de sus padecimientos. Amén, amén. Y entonces, por la gracia de Dios, Él nos hace ver, ¿no?, que la iglesia es corporativa y Él está edificando a su iglesia. Porque así como dice, ¿no?, el Cristo viene. Amén, amén. Wow, sí, sí. Todavía me recuerdo cuando mis ojos se abrieron a la realidad de ese texto bíblico de Efesios 3:10, que toda la multiforme gracia de Elohim es dada a conocer a las entidades espirituales por medio de la iglesia, es decir, del cuerpo orgánico de Cristo. Y nosotros somos miembros de esa iglesia. Es decir, que hay cosas de Cristo que, como ser, ¿no?, la oración para que la persona, por medio de el milagro que el Señor va a operar en el individuo, sea sanado. Es una multiforme gracia. Hay una sanidad. O mismo resucita, que se está muriendo y vuelve a la vida. Y muchas veces sucede esto con personas que están muertas espiritualmente y vuelven a la vida, ¿sí? Es decir, que estamos resucitando a muchas personas. Pero todas estas operaciones, todas estas expresiones, es lo que el Señor va a manifestar a esas entidades, ¿sí?, por medio de los creyentes, de nosotros. Qué verdad. Amén. Gracias, hermana. Por ejemplo, cuando uno nace de nuevo, nace empieza a creer en Cristo, es por la fe. Amén. Cuando se van por sus caminos, es que ellos son nacidos de nuevo, pero andan conforme a su carne, como nos dice en Gálatas, ¿no? Okay. Y los que están andando en el espíritu sería la nueva Jerusalén, como aquí nos muestra, ¿no? El fin de la nueva Jerusalén es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Amén. Amén, amén, amén. Oh, gracias, Señor. Bueno, si alguien más quiere compartir algo, si no, los dejo que vayan a descansar. Ya tenemos 1 hora 23 minutos de estar compartiendo. Para mí fue una bendición enorme esto último que el hermano expresó ahí, dejó escrito, y que de manera muy clara, por si no lo hemos pillado, mira, todo es Cristo. Así que aleluya por eso. Hermano, muchas gracias por compartir tu tiempo, esta madrugada para vosotros, esta madrugada también para nosotros, noche y madrugada para vosotros, digo. Y tú, hermano, que estás ahí en diferido, ¿quieres participar de estas reuniones que hacemos los días martes a la madrugada? Envíame un mensaje ahí en la caja de comentarios de YouTube. Envíame un mensaje, te paso mi número de teléfono móvil. Si no, entra a la descripción y ahí tendrás mi número de teléfono móvil, ¿vale? Que me lo he olvidado de poner, no te preocupes. Busca Deseando de Dios y están todos nuestros datos ahí en línea. ¿Que no encuentras Deseando de Dios? Pues innovalini.com. Ahí tienes otro donde están mis datos. Y tanto los de aquí, de innovalini.com, como los de aquí, Deseando de Dios, son los mismos datos. No tengo más teléfono. Esto es lo que tengo. Es Cristo en todo. Bendiciones. Que tengáis también un buen día, buena tarde, buena noche, ahí en donde me estás escuchando. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano. Que tengan un excelente día. Bendiciones, hermana Silvana, hermano Wendy, familia. Saludos a los chicos. Bendiciones, hermano. Chao.